Bienvenidos a su programa Cuéntame tu historia. Es un programa que procura hacer que la fe de todos crezca de alguna manera, especialmente cuando hablamos de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Este programa se transmite a través de Ciudad de Dios Radio en el centro de Massachusetts. Qué alegría tenerles a todos ustedes con nosotros, pero especialmente al pastor Rafael Rijos. Una vez más, pastor, bienvenido. Bienvenido, buenos días, hermano Freddy Morales y hermana Yasmín. Aquí por la gracia de Dios en pie, ¿verdad? Porque dice la Biblia que los vivos son los únicos que pueden adorar a Dios. Los muertos nada saben, ni pueden invocarlo. Mientras haya vida en nuestro ser, pues vamos a darle la gloria y la honra a Dios siempre. Sí, hablando un poco de eso que acabas de mencionar, realmente todos nosotros debemos orar es por los vivos, no por los muertos, porque nada sucede. Creo que esta es una cosa fundamental que todos debemos entender. Los muertos ya no tienen conocimiento absolutamente de nada. Mientras que los que estamos vivos sí necesitamos de la oración, de la coinonía, del compartir, de muchas cosas, especialmente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero hoy queremos enfatizar esta plática acerca del Espíritu Santo y su trabajo en cada persona. ¿Qué nos puedes decir, pastor? Bueno, quisiera empezar haciendo una oración, porque vamos a hablar del Ser Supremo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, aquel que fue encomendado en el principio. Dice que en el principio él se movía sobre las aguas, y aunque eso está escrito de la manera que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Eso le llaman el Ice Age, porque realmente se había inundado todo. Este teólogo de siglos atrás, Adam Clark, habló que él piensa que el universo entero estuvo lleno de agua, no solo la tierra, porque cuando yo estuve estudiando el Génesis como 3 años, ¿verdad? Tuve que buscar libros en la biblioteca de ciencia, en el Museo de Ciencia de Boston, porque me intrigaba muchas cosas, especialmente el planeta Júpiter y Saturno, y todos estos planetas tienen una evidencia de que hubo agua en ellos, ríos y océanos, y los científicos no saben dónde está el agua. Y lo lindo es que cuando el Señor ordenó que se separara las aguas de arriba de las aguas de abajo, Él tiró una línea que se llama el firmamento, y esa línea está a 45 millas de la Tierra, y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y de hecho, cuando la Biblia habla en el griego del proorizo, que es antes de que hubiera un horizonte, ¿verdad? Fuimos escogidos en Cristo, predestinados, antes de que hubiera ninguna línea divisoria. Cuando Él hizo la línea divisoria, que es lo que se llama en griego el proorizo, antes del horizonte, ¿verdad? Luego Él viene como redentor, y Él salió a comprar lo que se había perdido. Y cuando usted busca en el diccionario Vine, habla de que redimir es salir fuera de la línea para comprar. Fuimos conocidos en Él, porque la palabra conocer en el griego implica 14 verbos. Y hay un verbo que se llama ginosco, que es conocer, pero hay otro que se llama proginosco. Y el proginosco habla de que nosotros sostuvimos una relación con Cristo en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Él nos conoció y él nos llevó en el acto del propósito a los cielos. Y dice que, como dije la otra vez, que Él gustó la muerte antes de la fundación del mundo. Por eso dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Padre, te damos gracias. Te pido que tú abras los sentidos, el órgano del oído que está conectado al alma y que está conectado a la conciencia del hombre. Y pido, Señor, que sea tu espíritu, Señor, para tu gloria y tu honra,
el que imparta vida, el que imparta bálsamo, el que imparta un suero del cielo, Señor, para traer luz y vida, liberación, que tú hagas soteria, que tú hagas, Dios mío, milagros y prodigios. Señor, si alguien está esperando un milagro, Señor, en su cuerpo, que tú creas tejidos y órganos nuevos. Si alguien necesita un milagro financiero, que seas tú el que lo haga. Si alguien necesita que tú hagas y actúes de una manera sobrenatural, le pedimos que lo haga y uses esta plataforma de Cuéntame tu Historia y del pastor Freddy y la hermana Yasmín, que están al frente de esto, que esto se propague alrededor del mundo y esa palabra no volverá atrás vacía, sino que hará todo para lo que fue dicha y hecha. Y esto lo declaramos confiadamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de hoy yo creo que es de sumo interés, ¿verdad?, hablar sobre el papel del Espíritu Santo en un cristiano. Sí, amén. El Espíritu Santo, pues Jesucristo dijo a Juan que no dejaré huérfanos, y le iba a rogar al Padre para que enviara al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. En la antigüedad, los judíos solían pagarle, contratar a un hombre que le decían Paracleto, que era un maestro que se encargaba de tomar a ese niño y educarlos en la ley, educarlos para la sociedad y sobre todo para presentárselo al Padre como un adulto, porque irónicamente aquí en los Estados Unidos y muchas partes del mundo se hacen adopciones a niños. Los judíos no adoptaban niños, los judíos adoptaban personas mayores, y esas personas había que llevarlos a la madurez para ser adultos, para poder recibir herencia. Y es uno de los trabajos primordiales del Espíritu Santo, que Él es residente, Él mora en nosotros, está con nosotros, es por nosotros, Él que nos va a acordar las palabras del Maestro, todo lo que Él enseñó. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo ruega por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Dice la palabra de Dios que si los hombres desprecian a los hombres, pues eso pasa todos los días. Pero si alguien desprecia a Dios y le da la espalda a Dios, ¿cómo podrá Dios oírlo? ¿Verdad? Por eso que se habla tanto del pecado de la blasfemia, porque la blasfemia elimina al intercesor con Dios. Y de hecho, muchos años atrás aprendí en el camino para Boston trabajando, que el Señor me habló acerca de Babel, cómo el Señor confundió las lenguas. Así también el Espíritu Santo le hace un jamming, hace un bloqueo a la comunicación que está en los lugares celestes de maldad y no permite que ellos puedan oír lo que se le está intercediendo al Padre. Los demonios no lo saben todo. Es como dice un adagio, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, no, quien es omnisciente, omnipresente, omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el Padre de los Espíritus, es Dios. Dios Espíritu. De hecho, yo estuve hablando acerca de cuando Daniel habla de que en cierto tiempo vendrá Gabriel y habla de Miguel. Y dice, expliqué en esa clase que di, que la Biblia antigua dice que en cierto tiempo ese arcángel se ahorcará, se va a poner en pie y se va a poner de espalda. Y realmente de quién está hablando es del Espíritu Santo. La Biblia dice que el anticristo y el falso profeta, la bestia, todo eso que está plantado y que de una manera indirecta está en función, no sale por completo porque hay quien lo detenga, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se habla del libro de Daniel, creo que el capítulo 12,
dice que en aquel tiempo habrá una angustia como nunca ha habido, porque nosotros pensamos angustia de terremotos, angustia de cosas. Lo que está hablando de una angustia como nunca la ha habido desde el principio del mundo es que Dios ya no va a estar como espíritu en la tierra, y esa es una gran gravedad. Y ahí dice específicamente, a mí me gusta leer de la Biblia, la Reina Valera de 1865, porque es una Biblia que no le quitaron los filtros, o sea, no le pusieron filtros, y habla del original, como también uso la del 1602 y la Biblia Septuaginta, y habla de que él se pondrá en pie y se pondrá de espalda y no actuará. Hay un tiempo para el evangelio mientras se está predicando. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Acercarse a él, buscarle en tanto se podamos acercar a él. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Hay un momento que cuando la era cristiana termine, ya el Espíritu Santo no va a actuar en nadie, no va a convencer al mundo de pecado como ahora, no va a guiar a las personas al arrepentimiento. De hecho, en mi experiencia, yo no he visto una persona más misericordiosa que el Espíritu Santo, porque Él es el que reparte los dones, Él es el que nos habla y nos consuela, aun cuando no merecemos oír esa palabra, oír esa voz, ¿verdad? Dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, y a esos adoradores busca el Padre, a tales adoradores. Otra versión dice también que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu al que los pidiere. Y la versión de Mateo dice, os dará con él todas las cosas. Pero el problema es, como dije la otra vez, nosotros tenemos la casa llena de cosas, tenemos la cabeza llena de cosas, ¿verdad? Y las cosas no es nada definido, ¿verdad? Y cuando usted lee la otra versión de Lucas, habla en sí del Espíritu. De hecho, ha sido omitida, dice que dice el viento de donde quiere sopla, ¿verdad? Pero cuando usted busca la versión original, dice el Espíritu aspira, ¿verdad? Donde quiere. Y eso hay que mirarlo. Yo me he dedicado a leer la Biblia, y como yo fui mecánico muchos años, tenía esta premoción cuando arreglaba Volvos en un taller en Cambridge, Massachusetts. Iba para un overhaul, no le quitaba las 4 ruedas, le quitaba los tambores, los discos, las cajebolas, los desmontaba, para cuando uno lo armara todo para atrás y empacaba las cajas de bolas, los rodantes, todo lo ponía al día, y cuando uno ajustaba, ese auto quedaba bien. Y lo mismo pasa con Dios, que tiene que desmontarlo completo a nosotros, porque hay cositas que afectan al Espíritu Santo. Hay muchas personas que venden un evangelio que solo con ponerte la mano y orar y decirte muchas cosas, todo va a estar bien, todo se va a arreglar. No funciona así, porque como dije la otra vez, Él es antaño, añejo, y Él es profundo. Entonces una vida entera no da para conocer a Dios, porque la experiencia mía con Dios es diferente a la suya y diferente a las demás personas. Pero dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa unción del Espíritu Santo muchos han despreciado, porque muchas veces uno se tiene que alejar de muchas cosas para poder estar en la página con Dios. Y el Espíritu Santo fue aquel que se le encargó el mundo cuando el mundo estaba en un caos, cuando no había luz, cuando seguido a un juicio que hubo con los ángeles, ¿verdad? Que Luzbel se quiso pasar por Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y quiso usurpar el lugar de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque esa creación yo creo que fue aquí en la tierra, y
antes de la creación del hombre fue la creación angelical, porque ellos no son eternos, ellos fueron creados. El único que es eterno es el Señor. Él es eterno y en Él está la eternidad. Y todas las demás cosas fueron creadas en Él, como dice la Biblia. Sean tronos, sean principados, sean potestades. Y usted dirá, wow, pero ¿por qué si Dios es Dios permitió que fuera creado el maligno? También Isaías 45 dice que yo hago la paz y creo la adversidad. ¿Entiendes? Hay un contraste. Él es luz, pero Él mora en la oscuridad. Y dice la Biblia que no hay ninguna tinieblas en Él, porque Él es luz. Dice que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Y el Espíritu Santo es el agente, el hombre interior en nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia que las cosas del Espíritu han de discernirse por el Espíritu, y que el hombre animal, hay muchas hermanas que les gusta esa versión, que dice que el hombre animal, cuando está enfogonado con él, pues le sube un grado a algo, porque a otros dice que son unos perros, ¿verdad? Hablando en el contexto hispano, pero dice el hombre animal, y como que dice, se sienten bien. Pero eso es lo que dice la Biblia antigua. Mi papá siempre me está hablando de eso, porque el hombre animal, ¿verdad? El hombre natural no puede discernir lo que es del espíritu, porque lo del espíritu no es una estructura material, es algo inmaterial, porque todas las cosas fueron hechas de la nada de Dios, ¿verdad? Imagínense cuando Dios hizo al hombre, que usa la palabra Elohim, plural, Dios plural, hagamos al hombre, y realmente cuando Dios hizo al hombre y lo formó, imagínense que dice que lo formó del polvo, y el polvo es incorpóreo. Nadie ha podido hacer una estatua, nada del polvo. De hecho, cuando el polvo se levanta como espíritu, hace destornudar a la gente y lo saca del lugar. Es un misterio. Yo he hablado mucho acerca del polvo, porque nadie puede construir con el polvo. Pero donde está el polvo, saca a las personas. No pueden respirar polvo, lo hace destornudar. No lo pueden absorber en el cuerpo sin ninguna reacción. Entonces imagínense a un Dios que hace un hombre del polvo, de arcilla, y después sopla en él el ruach. Imagínense si no lo hace y lo pone de una forma, cuando sopla se vuelve polvo de nuevo, se desaparece. Pero ese es Dios. Y como ahí dice que Dios es espíritu, es decir, que nosotros tenemos que saber que Dios no es una cosa, que no es algo creado, porque Él tiene una forma original. De hecho, todo lo que Él creó tiene espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo que está en los cielos, y lo que está en la tierra, y lo que está abajo de la tierra, de alguna manera u otra, posee una lengua, una boca y una rodilla. Porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Dios, que Él es Dios y que no hay otro. Cuando vemos, claro, Él hizo los ángeles y tienen partes como nosotros, porque dice Apocalipsis que vi la medida de ángel, un codo de ángel, lo cual es medida del hombre, aunque los ángeles, viéndolo de otro punto de vista, son gigantes, son enormes, pero tiene la facción de hombre, el codo, y tiene facción de varón, pero no tiene órganos genitales ni reproductivos, porque ellos son eternos. Y aunque la Biblia dice, Pablo dice, ¿no sabéis que la iglesia ha de juzgar a los ángeles? Es decir, que es tanto así, que como el Espíritu Santo está con nosotros, y a ellos no se les permite abrir una Biblia, ir a Walmart a comprarla o ir a Amazon y leerla un momentito y se la comen. No, ellos dependen de que haya una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo, donde es invocado su nombre, y ahí cuando es invocado su nombre y se predica la palabra de Dios, los ángeles quieren ver, porque ellos no les es permitido hojear la Biblia, leerla. Ellos tienen que esperar que se rinda culto al Señor, que haya una manifestación de Él. Esas son las cosas que los ángeles desean ver, porque Pablo habla de la super reeminente grandeza de tu poder. Cuando usted busca esa palabra, el griego la define
como un canvas gigante donde ningún hombre ni nadie ha pintado, y habla de una diversidad de colores. Y cuando la Apple tiró estos Super VGA, y yo soy un poquito arcaico con eso, yo no soy mucho, yo soy de los picapiedra y de menudo para acá. Yo no soy muy técnico, porque las cosas de Dios no funciona el técnico, el tecnicismo. Hay muchas iglesias que quieren correrla con software de Microsoft, de Bill Gates, de toda esta gente. La iglesia no puede ser corrida por programas de hombres, tiene que ser corrida por el Espíritu, y el Espíritu es el que hace los cambios. Volviendo a la historia de la Apple, cuando crearon este monitor, el Super VGA, contaba con 256,000 colores, una paleta de colores inmenso. Cuando el apóstol Pablo habla de la superreminente grandeza de su poder, habla de un lugar nuevo, un canvas que es virgen, con una gama de colores, para que de esa forma se le cante al Señor himnos espirituales, de esa forma se testifique, de esa forma se puede poner la palabra, porque así como las matemáticas tienen potencias y posiciones diferentes, también la palabra de Dios es multifásica. La palabra de Dios tiene muchos diferentes niveles. Hoy en día la gente habla de los códigos de Dios como si fuera un Chevrolet que le prendieron la bombillita del motor y hay que buscar un escáner, y los códigos es la ley de Dios. La gente quiere ponerle mucho nombre a las cosas de Dios. Sí, son códigos, porque si tú no conoces la ley de Dios, el reino universal del Señor, una palabra, y ahí está, como decía un pastor ayer, está el Logos, y el Logos está desde Génesis hasta Apocalipsis, pero también está el rema de la palabra, el poder de la palabra dicha, y en Génesis 1:3 aparece el Dabar, que es una palabra que viene única y expresivamente de Dios, cuando él dijo sea la luz, y fuera luz, y esa luz alumbró por 3 días antes que se introdujera el sol, porque el sol había sido hecho antes, pero como se está relatando la historia del punto de vista que Dios le revela a Moisés, llama al sol y tuvo el sol brillando 3 días, porque esa luz cósmica, esa luz de Dios, que es Cristo, alumbró sobre la tierra, donde no había un sistema ultravioleta, no estaba la capa ozona, no estaba el firmamento que se había dividido, no podía tampoco filtrarse la luz ni el sonido, y en medio de ese caos la luz de Cristo alumbró todo, y dice la Biblia que el Señor separó la luz de las tinieblas, y me gusta como dice que fue la tarde y la mañana el primer día. Es decir, que en el momento más oscuro, más tenebroso de la historia, en una área que todo estaba frisado, el Señor hizo un nuevo día. Por eso cuando las personas venimos a Cristo, por oscura que sea nuestra noche, por lúbrega que sea nuestra vida, Él sale, el sol de justicia, y alumbra y nos da vida a todos. Y una vida entera nos da para conocer a ese Dios que estamos hablando, ese Dios que se ha revelado de muchas maneras, de muchos nombres. Cristo se reveló, el ángel de Jehová, pero el Espíritu de Dios siempre ha sido Espíritu, siempre y siempre lo será. Cuando hablamos acerca del Espíritu, el gran trabajo que hacen las personas, ¿verdad? Que nos redarguye, nos orienta, nos detiene, nos convence, nos anima. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Tuviste una gran experiencia, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, bueno, en la pandemia, en diciembre 19, al final, casi las Navidades, mientras ensayaba en la iglesia con la hermana Yolanda Pérez, estábamos allí practicando los himnos que se iban a cantar. El Señor me dijo que venía una tormenta a mi vida, un huracán, y que mi vida, mi salud iba a ser afectada. Y más tarde, cuando me veo con el coronavirus, yo fui de los primeros que le dio el coronavirus, porque mi esposa trabaja en laboratorio sacando sangre, y las personas que trabajan sacando sangre pues son un laboratorio andante, y andan con un montón, y ellos filtran la sangre y la mejoran,
como nadie, porque están bregando con muchos patógenos y bacterias y cosas, y el cuerpo se adapta a eso. Y ella le dio el coronavirus por 3 días, pero a mí me dio y me tumbó. Gracias a Dios que no llegué al hospital, pero sentí la muerte cerca de mí. Y me acordé, porque yo estoy impuesto a que cuando Dios me habla, yo apunto en un papel para que no se me olvide, lo apunto en el teléfono. Y el Señor que yo había apuntado, que Él me iba a levantar porque Él me ama a mí. Y me agarré de esa palabra. Y en medio de esa situación, fíjense, vi cosas, hermanos, que tocan. Hay unos hermanos de mi iglesia que venían a traerme café por las escaleras. Yo les decía, no se acerquen a mí, que yo contagio, yo estoy enfermo. Y ellos lo atendían desde una ventana que yo tenía en un baño. Y ellos decían, no, a nosotros no nos importa, pastor, que usted esté enfermo. Nosotros lo necesitamos. Y lloraban en la escalera. Y me traían café de Dunkin' Donuts, me traían hojitas de limones, me traían teces y lloraban. Mientras otros le llamaban y decían, no te acerques a él, que está contaminado y se va a morir todo el que se pegue a él. Y gente le cogían asco a uno, porque uno estaba bregando con un dinosaurio invisible que no se sabe, porque el coronavirus desconocido. Pero también el Señor me estuvo usando para la gloria de Él. 2 años antes estuve hablando de que se iban a suspender las reuniones en la iglesia, que iban a haber carreras, que iban a haber problemas, que muchos morirían. Y cuando comenzó esto, los hermanos empezaron a dar testimonio. Por 2 años el pastor estuvo hablando y la gente se miraba, decía, este tipo está loco. Sí, yo estoy loco para Cristo, porque cuando el Señor te habla algo, así como hablé ahorita del proginosco, de lo anticipado, porque dice la Biblia que nada hará Jehová sin que primero le hable a sus siervos, a sus profetas y a gente que se someten a él. Es por el Espíritu Santo que nos habla y nos da un anticipo de las cosas que vienen. Y mientras estaba ahí, un hermano de Indiana, el hermano Paulino Acevedo, me llamó muy afligido, haciendo una oración por mí, y me conectó con una hermana pastora de Santo Domingo. Y el Señor me dijo cosas muy clave ese día. El Espíritu lo usó y me dijo, mira, ensancha el sitio de tu cabaña, las estacas. Y algo que me dijo el Señor, toca y marca territorio nuevo. Y como que una persona que se está muriendo, que tiene todas las bombillitas del avión prendidas, que se va a estrellar, que la gente dice se va a morir, porque le metió miedo a todo el mundo, de que todo el mundo iba a morir. Y el Espíritu me decía, toca y marca territorio nuevo. Y cuando yo estuve bien, yo marqué hasta Lawrence, Massachusetts, y marqué hasta Hartford, Connecticut. Y por toda esa área yo estoy transitando en áreas nuevas. He conocido personas nuevas. El Señor me ha permitido darle testimonio a los americanos, a los gringos, a los que no hablan español, a los que no saben de Dios, los que saben es de una imagen que está enganchada en un cuarto. Cuando yo vine aquí, a este lugar donde estoy viviendo, había un señor que estaba grave en el hospital. Y yo le dije a mi otro vecino, y él me dijo, él está grave, lo van a sacar, no lo aseguran porque seguro se va a morir. Y yo le dije, dígale a su esposa que yo voy a orar por él y él no morirá, él se levantará en el nombre de Jesús. Y un día, para mi sorpresa, yo estaba trabajando afuera limpiando y salió del hospital después de muchos meses y se detuvieron ahí. Yo no sabía quién era y él me dijo, yo fui aquel por quien tú oraste y hoy tengo vida. Y yo le di la gloria a Dios, porque ese hombre es un hombre multimillonario y se estaba muriendo y toda su familia esperaba el día de su muerte. Y yo le dije, dígale que él no va a morir, que yo voy a orar por él y Dios lo va a salvar. Y la semana pasada estuve hablando con su hija y me dijo, papá está de vacaciones, ya se recuperó completamente, porque él caminaba con oxígeno, él estaba malo. Y yo le dije, quien te dio vida a ti fue Jesucristo, porque son muy católicos, son gente muy conservadora, muy respetuoso, y tú no le puedes ir con una palabra chispa. Tú tienes que hablarle para que ellos entiendan, porque claro, el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu, porque han de discernir solo por el Espíritu Santo. Y esa hermana
Dios la usó para que marcara. Y me dijo muchas cosas, hermanos, porque cuando Dios te llama y hay envidia ministerial, hay envidia entre pastores y personas que te empiezan a mirar por encima del hombro. Y el Señor me dijo algo, y me lo dijo en dominicano. Me dijo, el Señor me dice que ha majado a muchos por causa tuya, porque hay gente que no comprenden su llamado y le hacen guerra a usted y están luchando contra Dios mismo, porque no comprenden que esa persona que dobla rodillas, esa persona insignificante, esa persona que está en el anonimato, hay 7,000 rodillas que no han sido conocidas por los hombres. Que el Señor le dijo a Elías, hay 7,000 rodillas que no se doblarán. Dios estaba seguro de que esos individuos no se iban a doblar delante de los Baales. Conocía a Dios su súplica y decía, yo estoy preparado para llamar cualquiera de esas 7,000 rodillas para que actúe en el momento que yo le dije. Esa palabra a mí me choca, me da duro, porque dice la Biblia que de los vil y los menospreciados escogió Dios. Y ahí estaba yo en la primera línea, no en el último, en la primera línea. Vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar los sabios. Y yo dependo de Dios, de la sabiduría de Él, de lo que el Espíritu Santo, yo le digo todos los días, trae una palabra inspirada. Yo no quiero hablar de Google, porque Google se convirtió en el obispo de todo el mundo. YouTube se convirtió en la universidad majestuosa. Usted tiene un problema con algo, lo busca en YouTube. Tiene un dolor, los mismos doctores tienen un problema y van a Google. Que tengo dolor de cabeza, y están con la computadora ahí googleando, porque esa es la orden que le dieron. Todo es un margen, todo es un control, un código. Pero el Señor lo sana todo, un solo hombre lo sana todo. Él es Jehová Rafa, Él es Jehová nuestro sanador. Sí. Y el Señor me dijo muchas cosas en ese tiempo que yo he acatado. Y yo digo, wow, Señor es tremendo. De hecho, yo he tenido personas que me han hecho guerra en la iglesia y han dicho, yo mismo lo he oído con mis oídos. Él viene de un rema profético y todo lo que nosotros pensamos en contra de él, el Señor se lo dice antes. Y uno no entiende, porque está como el coyote y el correcamino, que dice la versión que si sigue con sus tontas trampas se va a matar. Usted ve el coyote todo el tiempo explotando dinamita, tratando de coger el correcamino, y nunca lo alcanza. Al espíritu nadie lo alcanza, es vasto. Cuando los judíos buscaban a alguien, era para que ese paracleto le presentara a su hijo ya como adulto, como una persona mayor, en madurez, para poder tomar la herencia. Y ese es uno de los trabajos más grandes del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento. Y el conocimiento no se lleva solo, es en grupo, es a través de la iglesia que todo el mundo recibe la estatura de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. De hecho, cuando usted estudia en Génesis, que habla de la ayuda idónea, yo encontré un día una definición tremenda acerca de lo que es una ayuda idónea. Es una persona que porta la misma presencia del otro. Lo dijeron de Eva. Y a veces que uno le está dando consejos a otro, y entre los matrimonios, y parece que la otra lo que trae la misma presencia del otro, del enemigo, del diablo, que Dios lo reprenda, y viceversa con los hombres. Pero cuando habla ahí de una ayuda idónea, habla de alguien que trae y porta consigo la presencia del otro, de la otra persona, de la pareja. Entonces la iglesia es la única que trae consigo la presencia de Cristo en la tierra. Y dice que él amó a la iglesia y se entregó por la iglesia hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces dice Romanos 8 también que si Dios el Padre no escatimó desmontar el cielo y entregar a sus hijos por nosotros, cuánto más estando con Él nos dará todas las cosas. Es una promesa tremenda. Entonces el Espíritu nunca se pone viejo, porque aunque yo dije que es añejo y antaño, la tecnología de Él es súper avanzada. Su sapiencia que sale de su trono es innovadora. Dios hace cosas que no caben en la mente del hombre, que lo único que podemos hacer es adorar su nombre y reconocerlo en todos los caminos, porque Él que da sabiduría
prudencia, el que nos da la forma para caminar. Él nos cambia el pensamiento, porque el pensamiento de nosotros es fallido. Es un pensamiento que viene de un hombre caído. Y dice la Biblia que nosotros estamos completos en Él, siendo Él la cabeza de todo principado, de toda potestad. Ese Paracleto, ese Espíritu Santo que dejaron aquí, tiene que bregar en nosotros hasta que esa obra que fue comenzada sea perfeccionada. Y fíjense que la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestras arras, es decir, el anticipo, algo que ha sido anticipado antes de la eternidad. Por eso el Juan 3:16, en la versión griega, la interlineal, dice: de esta manera amó el Eterno al mundo como amó al unigénito, para que todo aquel que esté creyendo hacia adentro no sea destruido y esté en novedad de vida. Nosotros debemos concientizar que hemos entrado a la vida eterna, estando en la tierra. Entonces, ninguna persona que es ignorante de Dios y que no conoce a Dios puede heredar. De hecho, yo he dicho cosas que le ponen a la gente, lo ponen extra creepy, y lo veo con la trompita, le sale una trompita, porque yo he dicho cosas atrevidas del cielo. En el cielo, una persona, los niños no heredan en el cielo un lugar de, ¿cómo diría?, de una mansión celeste, porque en el reino de los cielos se construye de acuerdo al trabajo que se hizo en la tierra. Que hay personas que son ricos en la tierra, pero son pobres en la eternidad. Y yo dije que allá en la eternidad, eso no lo dice la Biblia, sino que leyendo y buscando, hay lugares que son shelters. Hay lugares de gente que oyeron el evangelio toda la vida y estaban esperando, como el ladrón de la cruz, la última chance de meterse en el vagón, en el tren, y fueron salvos por pura misericordia, por pura gracia. Cuando el Señor le dijo a Dima: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, se olvidan que el paraíso era aquel lugar que estaba en el seno de Abraham, al lado del Seol, lo cual una gran cima lo separaba. En aquel lugar donde estaban los muertos que esperaban redención, que esperaban un redentor, que decían: yo sé que mi redentor vive y aún del polvo se levantará. Y ellos, allí estaba Abraham, allí estaba Isaac, Jacob, allí estaban. Y esto, mucha gente se pone en creepy por esto, que estaban hasta un lado del arca de Noé, porque hay un lado del arca de Noé que mira hacia el principio, donde todo se perdió, pero hay otro lado del arca donde mucha gente se arrepintieron, pero perdieron su cuerpo, murieron como quiera. Y Pedro lo dice: algunos que allá en el arca de Noé se arrepintieron, y él le fue a predicar a esos espíritus encarcelados que tenían agua para beber, tenían descanso, porque estaban esperando a un redentor. Por eso dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad. Y ese David habla: tú no permitirás que tu santo vea corrupción, porque el mismo material que el Señor utilizó para hacer el Edén, que era algo reservado, lo hizo también en las partes bajas de la tierra, y no permitió, porque cuando usted habla del Edén, la palabra hebrea que habla es un recinto, y es un recinto que no puede ser tocado, que está rodeado. Por eso allí nadie entraba. Estaba Adán y Eva, y después cuando lo botaron, pues era una espada lo que había. Pero habla el hebreo antiguo, habla en ese mismo término, que era un recinto reservado. Y David dijo: tú no permitirás que tu siervo vea corrupción, porque había puesto lo mismo en esa parte del infierno para llegar a ese lugar. De hecho, cuando Jesucristo habló el rollo que se le dio, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha levantado para anunciar las buenas nuevas, para anunciar la apertura de la cárcel. Hasta Isaías, creo que 45, nadie sabía en el mundo que habían presos que estaban esperando en Jesús. Hasta la historia no se sabía, hasta ese momento de la historia de la Biblia. Y es una cosa que hay que escudriñar la palabra de verdad.
para uno poder hablar de ella. Claro. Porque mucha gente te hacen preguntas y tú no se las puedes contestar porque no estás empapado. Y de hecho, uno no puede contestar todas las preguntas las contesta el Señor. Pero como dijo Pablo, de lo que es manifiesto, de lo que se conoce de Dios, ha sido manifiesto. Hay otras cosas que están en su sola potestad, ¿verdad? Y Él revela al que Él quiera. Y en este momento, pues yo creo el único consejo que podemos darle a todas las personas que nos escuchan es que para conocer de Dios hay que leer la palabra. Así que, Rafi, queremos agradecerte mucho por haber aceptado una vez más esta invitación. Amén. Gracias por compartir lo que Dios te ha dado. Queremos desearte muchas, pero muchas felicidades a ti y a tu respetable familia. Amén. Igualmente, hermano Freddy, yo espero que el Señor utilice esta llave internacional para expandir su ministerio, que Dios abra una puerta que otra gente están esperando. Hay personas que están orando, que como aquel varón macedónico que decía Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos a orar, porque orar es una ciencia y no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos da los ingredientes para que podamos subir allá a la plenitud del Señor a través de Él y sean oídas nuestras oraciones, no tengan estorbo, y cuando nosotros hablemos sea la voz de Dios que esté cambiando todas las cosas. Dios le bendiga, Dios premie su fina labor, lo que está haciendo con este programa Cuéntame tu Historia, y la otra página que usted tiene, que Dios lo utilice con una red que llegue al mundo entero, donde quiera que haya hispanos y aún personas que no hablan español, que el Espíritu toque lo que sale por aquí y que buscan alguien que le traduzca y dice, yo siento que lo que Él tiene y lo que Él está dando es de vida y lo que Él está hablando me tocó, y busquen el lenguaje y sean salvos. La Biblia dice, venid, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Proclamamos salvación, proclamamos que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, para sanar, para hacer liberación. Muchas gracias, mi hermano Freddy Morales. Dios le bendiga.